nos hemos generado una idea de un Dios humanizado, tal cual nosotros. Creemos que Él piensa como nosotros y es más, tenemos que tratar de demostrarle quién es más fuerte y quién tiene la razón. Por más de que en contraposición a ello le buscamos ansiosamente y buscamos su perdón y buscamos su amor, etcétera. Entonces esa disociación hace creer que la salvación es algo que tenemos que alcanzar. Mis resentimientos ocultan la luz del mundo de mí. No puedo ver lo que he ocultado, mas por mi salvación y por la salvación del mundo, deseo que me sea revelado. Esto es parte de lo que está contenido en la lección número 69 de un curso de milagros que vamos a estar abordando a continuación, que dice, mis resentimientos ocultan la luz del mundo de mí, con un maestro maravilloso que nos acompaña hoy en el mundo de las formas desde Bolivia, Rodrigo Calderón, quien ya lleva pues más de 5 años en lo que es el estudio, la práctica y la extensión de esta filosofía de vida. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente y comenzamos entonces, maestro, un gusto saludarte. Gracias. Gracias, maestra. Gracias a todos por la invitación, por permitirnos compartir este hermoso curso, por seguir llevando este hermoso mensaje en el cual podemos encontrarnos a nosotros mismos en la unicidad perfecta que tenemos con Dios, guiados siempre de la mano del Espíritu Santo. En esta hermosa lección nos vamos a permitir, como la misma nos dice, trascender aquellas nubes que nos mantienen en la oscuridad, ¿no? No hay más preámbulo que entrar en la lección misma que nos dice cosas tan hermosas, reveladoras y sobre todo que nos llevan dulcemente de la mano a encontrarnos con Dios. Dice, Dios mismo vendrá por nosotros, ¿no? Dios mismo nos llenará de su luz. Dios mismo eh, recorrerá todas esas nubes oscuras que son la razón por la cual nosotros nos cuesta reconocer por nosotros mismos aquella hermosa luz que mora en nosotros. Es así como hemos sido creados y como nos mantenemos en el regazo y en el sostén divino de la santidad. Es donde podemos reconocer que somos parte de esa luz y que no hay otra cosa, no hay otro cuento que nos estemos contando. Simplemente debemos reconocer de que es nuestra responsabilidad haber elegido todas esas nubes oscuras que nos impiden reconocer en realidad quiénes somos. Y eso es lo que nos plantea de inicio esta hermosa lección, nos dice, ¿no? Sí, Vamos a darnos cuenta que esos resentimientos que nosotros tenemos son los que nos ocultan la luz de Dios. Por lo tanto, como dicen en la lección anterior, hay una parte hermosa que dice, o sea, el amor no abriga resentimiento. Entonces, si nosotros aún nos mantenemos con resentimientos, que enseguida vamos a ver de qué pueden tratarse, es porque no estamos en el amor. Es porque hemos elegido esa loca idea de tener pensamientos por nuestra cuenta, de no estar en conexión perfecta a la unión de los pensamientos que compartimos con Dios. La condena a otros es la condena a nosotros mismos. Y eso es lo que son los resentimientos, es esa forma de pecado que nos dice más adelante, no es nuestra decisión seguir viviendo en el infierno, pero además es que nosotros con esa decisión pareciera que estamos condenando al infierno al otro, porque al final de cuentas no hay nada fuera de nosotros. Sin embargo, hemos utilizado una serie de aparentes situaciones a las que hemos dado realidad para mantenernos en resentimiento, en esa idea loca de que podemos sufrir. me resuena mucho el primer párrafo. Nadie puede ver lo que tus resentimientos ocultan. Debido a que tus resentimientos ocultan la luz del mundo de ti, todo el mundo se halla inmerso en la oscuridad y tú junto con ellos.
a claro. medida pues que el velo de o el resentimiento se descorre, os liberaréis juntos. En esta práctica, por ejemplo, dice, él es tu hermano en la luz del mundo que os salva a los dos. O sea, obviamente nos salvamos los dos. O vamos juntos o no vamos. Claro, es que ¿Cómo es la práctica para Rodrigo allí, para el maestro Rodrigo, cómo ha sido eso? en realidad de inicio nos vamos poniendo una serie de pretextos, ¿no? Y sustitutos al amor de Dios, ¿no? O sea, como que tenemos nuestros pensamientos propios y que nadie más puede interferir en ellos. Es más, nos volvemos selectivos, ¿no? Entrego a la práctica del perdón aquellas cosas con las que creo que puedo deshacerme fácilmente, pero hay algunas que no, me las guardo muy profundo, ¿verdad? Y parte de eso son los resentimientos, o sea, son el juzgar aparentes situaciones o aparentes circunstancias en las cuales además incluimos dándole un rol protagónico a alguien, ¿no? Ya sea un hermano o ya sea una situación. Son esos deseos que están por debajo del inconsciente que queremos seguir siendo especiales, ¿no? Y agarramos, como decías en el ejemplo, y le echamos toda esa aparente carga a alguien más, ¿no? Que es la forma metafísica de cómo liberarnos de la culpa, ¿verdad? Entonces, no, lo que me hizo X persona en tal situación no tiene nombre. No, yo puedo perdonar, pero no voy a olvidar las emociones y los sentimientos que me produjeron en ese momento. Entonces, ok, te voy a acoger a mi manera hasta donde yo me lo permita, pero ya no confío más en ti, porque creo que lo que me hiciste no tiene nombre, ¿no? Y le vamos dando dentro de una escala propia de valoración una serie de juzgamientos en medida de el aparente daño que nos ha hecho. Pero en realidad ese daño es simplemente una elección de querer vivir aún en el sufrimiento. Pero como nos decía la lección anterior, o sea, yo no puedo amar si es que estoy albergando resentimientos. Y estos resentimientos, obviamente, no son pensamientos que comparto con Dios. Entonces, cuando queremos entrar en esta práctica, ya un poco adelantándonos al significado de la práctica de la lección, Ajá. es donde nosotros empezamos a reconocer y a ser más vívidos o volver a traer a nuestra mente esos sentimientos que nos produjeron y lo que queremos es perdonar a la persona, ¿no? Porque seguimos validando el daño que nos ha hecho. O por último, si estamos un poco más metidos en el curso, bueno, decimos, ok, voy a llevar al perdón esta situación. Cuando en realidad la cosa que nosotros tenemos que hacer para la práctica real de esta lección es asumir la responsabilidad que esas nubes son simplemente una decisión nuestra para no ser felices. Que justo ese tema de la responsabilidad me resonaba mucho cuando te escuchaba y quería preguntarte o insistirte sobre ese tema de hacernos responsables. Porque claro, venimos tan bonito de el amor no abriga resentimientos, como mencionaba en la lección anterior, pero ¡pum! Nos topamos nuevamente con esto, esta lección que nos dice, pero date cuenta, sea, todavía hay muchos resentimientos ocultos. Bueno, yo lo siento así, ¿no? Cuando releí la lección nuevamente y entonces digo, date cuenta, hay todavía mucha oscuridad, hay muchas cosas ocultas y tienes que asumir la responsabilidad porque siempre están saliendo cosas. Y como dices tú, discriminamos, unas sí y otras no, y otras no sabemos, y es no asumir la responsabilidad. Claro, lo que pasa es de que queremos esa tendencia a la confusión de niveles, ¿no? Y queremos traer el cielo aquí a la forma. Entonces, entender desde la forma espiritual, o perdón, desde la espiritualidad la forma. Entonces, queremos darle un sentido em, espiritual a un hecho que estamos validando por hecho. O sea, estamos asumiendo de que esto realmente ocurrió y que realmente tengo razones para albergar ese resentimiento. Pero como estoy en un proceso espiritual, ¿no? Voy a tomar una actitud frente a eso, en la forma, y voy a llevar al perdón.
Sí, sabes, reconozco que me has hecho tanto daño, pero yo me hago responsable de eso porque yo también tuve la culpa en cierta medida. Por lo tanto, como quiero deshacerme de esa carga, lo vamos a llevar juntos al perdón y yo te perdono, por lo tanto me perdono a mí mismo. Y creo que el camino no es ese. Entonces, cuando hablo de hacernos responsables, yo creo que es darnos cuenta de que es una elección, o sea, son esas nubes que yo por alguna razón propia que no tiene nada que ver con el otro, la sigo manteniendo en mí. No quiero ver la luz. Quiero ver la En luz. realidad no quiero ser feliz, ¿no? Por eso es de que aún albergo estos pensamientos que me dan la razón y me dicen, ah, sí, obviamente, yo estoy muy bien adelantado, que estoy en ese proceso y demás, pero un ratito con esto aún no quiero. Entonces yo creo que el curso es muy claro, ¿no? O eres o no eres. O sea, O quieres si o no quieres. no quieres. Así, y lo peor es que ni siquiera es esa la elección, porque en realidad no hay forma de no querer, ¿no? Porque si yo no quiero, estoy aún manteniéndome separado de Dios. Tenemos una pugna constante con Dios por nuestra autoría. Estoy diciendo de que no, aún pueden las cosas ser a mi forma, a mi manera, ¿no? Aún estoy en contraposición de Dios. Aún lo sigo viendo como aquel a quien tengo que demostrarle que sí pude separarme, de que sí puedo fabricar las cosas a mi manera y creer que eso es co-crear el mundo. Aún creo que puedo competir con Dios. Pero al fin y de cuentas, si entramos en lo que realmente nos está mostrando esta lección, es decir, que no hay concesiones, ¿no? Simplemente es yo decido atravesar esas luces, pero no, o perdón, esas nubes, pero no puedo hacerlo solo. Por eso es de que te dice, Dios está ahí para tu rescate, ¿no? O sea, Dios mismo te va a mostrar la luz. Entonces, como dices, es quiero o no quiero, pero ese quiero o no quiero es una cuestión temporal, porque no es del todo mi elección, o sea, yo sigo siendo tal cual Dios me creó, o lo acepte o no lo acepte. Entonces, pero si acojo que el amor no tiene nada que ver con los resentimientos, y yo quiero estar en el amor, entonces ya ni siquiera puedo elegir, solo tengo que acoger con esa plena certeza de que simplemente voy a ver lo que realmente está en mí. No tengo que llegar a la luz, ¿no? No tengo que hacer cosas para entrar en la salvación, simplemente reconocerme como tal. Y es ahí donde sucede, es ahí donde el efecto que nos dice en el punto 7 si no me equivoco, dice, el propio Dios te sacará de las tinieblas. Pero no es de que yo estoy asumiendo que existen tinieblas, porque estaría siendo real mi Claro, la resentimiento, luz. Ujú. ¿no? Simplemente la forma simbólica hermosa que maneja Jesús para hacernos dar cuenta de que, hey, solamente acoge tu verdadera identidad y deja de ponerle nombres, pretextos, juicios, y date cuenta que no hay nubes siquiera que atravesar, porque ahí estás, y Dios está ahí contigo. Es como el reconocimiento de Sí. lo que realmente es. Esa es un poco la parte que nos parece más difícil, ¿no? Del curso, porque creemos de que ese reconocimiento es una pérdida de identidad propia, Ujú. ¿no? Sí, Esa sí, identidad que sí. nosotros hemos fabricado, que nos las hemos comprado con muchos sacrificios y esfuerzos para construir una imagen de quienes creemos que somos, ¿no? Entonces, en medida de que yo reconozco que no soy nada de esto en la forma en la que yo lo veo, entonces es como que me estoy perdiendo a mí mismo, ¿no? Y es ahí donde entran pues todas las resistencias para justificar y decir no. Y aquí viene un poco el pleito interno, ¿no? Sí, yo estoy reconociendo que tiene que haber algo más que esto, que hay otra forma de ver las cosas, de que somos la unicidad perfecta que ya está siendo demostrada por la ciencia y una serie de cosas, pero al final de cuentas no termino de creérmela, porque me gusta seguir siendo especial, ¿no? Me gusta seguir siendo diferente, pero en medida de que yo reconozco
de que no puedo ser nada diferente a lo que realmente comparto con Dios. Entonces yo creo que es ahí donde la cosa se va aparentemente facilitando, ¿no? Porque ya no estoy buscando aquellos testigos que me digan sí, cuán especial eres, ¿no? Cuán víctima eres o cuán culpable eres, ¿no? Sí, mira cómo te trató el mundo, cómo te trató la gente, pero ahora estás en posibilidad de perdonarlos y ahí entra el error del perdón, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas es simplemente ver cómo, cómo me deshago de esa idea de competir con Dios. Sí. ¿No? Pero hay una práctica igual que se sugiere aquí. Si tuvieses que hablarnos acerca de esta práctica en concreto, aplicado en el día a día, ¿qué nos pudieras compartir? Mira, yo creo que es muy fácil poder ver la simpleza de esta lección, pero obviamente es el ego el que va a tratar de contaminarnos en el sentido de que yo voy a querer justificar mis resentimientos. Por lo tanto, parte de la lección me voy a quedar en ver qué representan esas nubes, ¿no? Para tratar de justificar su valor. Te voy a decir, sí, tengo resentimiento con esta persona a la que quiero llevar por el camino del perdón, para quitarle el yugo que comparto con él, pero no voy a ver desde esa perspectiva amorosa probablemente, sino voy a tratar de resentir, ¿no? O sea, de volver a sentir lo que en algún momento pensé que me habían hecho, ya sea una persona, una circunstancia o antepasados o lo que fuera, para que yo justifique tener ese resentimiento. Entonces ahí yo creo que es probable que entremos en el error de querer ver esas nubes. Si bien todo el curso nos dice, tienes que ver la causa, ¿no? Tienes que ver lo que está tratando de contarte el ego. Pero creo que específicamente en esta lección, a donde nos enfoca es simplemente hacernos responsables que esas nubes es una lección nuestra. Yo particularmente siento que no nos es llevada en esta lección a ver las nubes, a ver cuáles son las justificaciones de mi resentimiento. No, obviamente matizadas con querer hallar la causa, etcétera, Sí, etcétera, pero creo que ese es un juego del ego simplemente. Entonces, la forma como como no sugiero, detenerme allí, lo que te entiendo, y bueno, también cuando la leía, no se trata de tenerme allí, como tú dices, buscar y las nubes y tal, no, sino, ok, ya las vi, pero trascender, ¿qué hay más allá? Ir más exactamente. allá. Exacto, entonces de lo que se trata en mi perspectiva, obviamente guiado por el Espíritu Santo, Sí. Ujú. es querer llegar a esa luz, ¿no? Es querer tener la certeza de que lo que estoy buscando, como nos dice, no puedes fracasar, no puedes fracasar, o sea, no solo porque Dios mismo te va a guiar en el camino, sino que no hay dónde seguir contándonos más cuantos. Entonces, mi objetivo en esta práctica es llegar a la luz, es deshacer todas esas cosas que me permiten estar en tinieblas, por lo tanto no puedo ver la luz que emana de mi propia relación con Dios. Entonces yo creo que si nos enfocamos en lo que queremos encontrar, más allá de en lo que nos impide encontrar la luz, Mm. la práctica va a ser mucho más fácil. La luz siempre ha estado allí, disponible. Lo que quiero hacia la luz donde quiero llegar, o donde quiero recordar, o donde realmente quiero reinstaurar eso en mí. Sí, y nos los dice además en dos partes la lección, ¿no? El propósito de esto es alcanzar la salvación. Sí, ¿Y qué es la salvación? ¿No? que es la salvación. Ajá. Claro, la salvación es la corrección de la mente, ¿no? Y obviamente en varias otras lecciones vemos que esa corrección pasa por hacernos responsables y por ver que a veces confundimos el efecto con la causa, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el alcanzar la salvación que nos propone en esta lección simplemente es aceptar, acoger lo que realmente somos. Eso es lo que nos hace salvos, ¿no? La corrección de nuestra mente, aceptar que somos el santo hijo de Dios y que esa santidad es compartida porque no hay nada fuera de nosotros, porque todos compartimos la unicidad perfecta con Dios y que en esa perfecta unicidad solo podemos hacer la voluntad
de nuestro Padre, que es nuestra propia voluntad. Y esa voluntad es ser felices, y ahí está nuestra salvación. El aceptar que la paz, la felicidad, que si bien son nombres y símbolos, como tú dices, todo esto es inherente a reconocer esa unicidad perfecta. Entonces, la salvación no es algo a lo que tenemos que llegar. La salvación simplemente es reconocer que no hay nada que contamine esa creación perfecta que compartimos con Dios. Hay como varias explicaciones, pero en conclusión, esa síntesis tan maravillosa que has dicho es de volver a la mente recta, de volver a la mente única, o de reconocer prácticamente eso. ¿Tienes algo más que agregar con relación a esta práctica? Si recuerdas alguna anécdota de cómo era el Rodrigo cuando inició, cuando se topó con esta lección, a cómo te ha ayudado todo este recorrido o esta comprensión. Yo realmente he podido constatar a lo largo de estos 5 años de práctica es que la mejor forma de aprender es enseñando, ¿no? Porque solamente ahí es donde nos hacemos conscientes del propósito que tenemos de extender el amor, ¿no? Porque la primera vez que hice esto, como te comentaba hace rato, es como que te guardas las cositas especiales y dices, Dios, te traigo todo esto, pero con esto no te metas, ¿no? Porque esto es muy, muy mío y es a mí a quien le ha costado, entonces no me pidas que me deshaga de esto. Y tal cual fue, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando hice esta primera práctica, aparentemente estaba pasando una situación muy complicada y decía, no, no puedo justificar esto, ¿no? No puedo justificar que en estas aparentes situaciones simplemente puedo trascenderlas y estar en Ya, claro, ¿no? O sea, así de decirme ya. sencillo y qué pasa con todo lo que aparentemente estoy pasando, la Ajá. forma y los culpables aparentes y las circunstancias y qué injusto es el mundo y tú también, Dios, tienes parte y alícuota en eso. Entonces, como que Y empiezas a pobre yo. negociar, Ajá. claro. Entonces, como que empiezas a negociar hasta dónde tú puedes permitirte la salvación. Pero a medida que vamos desarrollando en la práctica y compartiendo con otros hermanitos, es como que nos ponemos al otro lado, ¿no? Ya dejamos de experimentarlo en un plano tan personal, ¿no? Tan singular, tan desde el especialismo, y como que ya dejas de ser tuyo, ¿no? Dejas de tomártelo personal. Y es ahí donde realmente el Espíritu Santo yo creo que nos muestra realmente nuestra función de ser útiles, ¿no? Y nos da la claridad necesaria para que luego digamos, va, y yo que me hacía tanto problema por estas cosas, y yo que me permitía a través de estos juicios vivir tan desamorado, vivir con tanta ira contenida, cuando al final de cuentas solamente la vida hay que acogerla, ¿no? Y en medida de que la acogemos es donde permitimos que esta luz llegue, donde ya no hay nada que tengamos que hacer por nuestra cuenta, a no ser que sea guiada por el Espíritu Santo. Y es ahí donde te vas dando cuenta de que no eran tan densas estas nubes, ¿no? No eran tan oscuras y pesadas como que las veías en ese momento y es más, te es fácil cada vez que tienes que repetir la lección, zambullirte en las nubes y reírte con ellas y jugar un poco con la mente porque sabes que no es real y que detrás de todo eso Dios está contigo y que nunca estuvo separado de ti. Maestro, ¿tienes alguna actividad próximamente que nos quieras convocar o invitar? Igual aquí hemos colocado tus contactos. Bueno, he estado últimamente con un pequeño grupo, Ujú, justamente compartiendo un libro de ejercicios de manera diaria. Vamos a volver a empezar con un nuevo grupo o quizás con los mismos ujú, eh, para continuar con la práctica del libro de ejercicios desde el primero. Todavía no tengo la fecha, yo estimo que vamos a empezar entre febrero y marzo, pero pues siempre estoy atento a compartir o a tener charlas o conversaciones con alguna gente que llega a querer tener el contacto conmigo y uno se solaza con todo esto de compartir el amor, porque
Llevar un curso de milagros no es nada más que compartir el amor que somos. Y esa es una forma hermosa de vivir y yo me siento muy bendecido por cumplir esta misión de la mano de Jesús. Retornemos juntos a la luz. Bueno, si tuviésemos que hablar de una conclusión o un cierre con relación a este tema de la práctica de la lección 69, y yo me detendría o haría hincapié, maestro, en el tema de la salvación, que no solamente estamos hablando de una salvación tuya, estamos hablando de la salvación de todos como hermanos. Bueno, es decir, de lo que creemos de este mundo, pero lo que quiero significar aquí es que la trascendencia de eso, de, de cuando atravesamos esas nubes del resentimiento, la luz que se puede hacer para todos. Yo asimilo mucho toda esta figura como el círculo que nos proponen en algunas partes del libro, ¿no? El círculo de la luz, como que entras ahí y bueno, pues no tiene ni principio ni final y no sales de ahí. Y de verdad es una analogía que he utilizado mucho para tener una concepción diferente a lo que es la salvación. La salvación dentro de la forma vemos como algo que tenemos que alcanzar, ¿no? Porque es como que no somos salvos, que estamos malditos, ¿no? Y estamos además muy probablemente sentenciados a pagar por esto hasta la eternidad, ardiendo En el infierno. millones de grados de fuego y sufriendo y ta, 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 ¿no? Entonces, creo que la creencia es muy fuerte en el sentido de que la salvación está fuera de nosotros, ¿no? Y que tenemos que tratar de asumir cierta santidad externa, ¿no? A partir de nuestros actos para poder mitigar la ira de Dios, ¿no? Porque Dios, hemos tenido la idea todo el tiempo de que Dios es un castigador, ¿no? No solamente una figura ociosa que anda viendo hasta tus pensamientos para ver por dónde cogerte luego y llevarte al infierno, ¿no? Entonces esa idea de juzgamiento externo solamente nos lleva a poder juzgar y bueno, ser demasiado duros con nosotros, ¿no? Y creemos que a partir del sacrificio, del esfuerzo, eh, no sé, y una sarta de condicionamientos más que han sido mal interpretados de la Biblia, recién podríamos alcanzar nuestra salvación. Pero mi mayor conflicto era, antes de empezar el curso, de que yo quería una respuesta aquí, ¿no? No me importaba mucho después, porque supuestamente era aquí donde estaba percibiendo una forma eh, muy inconsistente de lo que significaba la vida, mi vida propia y mi relación con Dios, ¿no? Entonces, algo que me atrajo mucho de inicio en Curso de Milagros era que las respuestas te las daban acá. Obviamente, mi primera inclinación fue, pero la fórmula para ser feliz, ¿no? Y creí que esa fórmula era en la forma misma, ¿no? No, haz esto, deja de hacer esto y ta, ta, ta. Pero al final de cuentas, ahí te vas dando cuenta que esa idea de buscar la salvación afuera es la idea que nos mantiene en la curva, ¿no? Es que nos mantiene en esa idea que nos cuesta tanto aceptar de inicio, de creer que podemos estar separados de Dios y que además estamos en un permanente conflicto con Él, ¿no? Que estamos compitiendo con Él. Entonces, nos hemos generado una idea de un Dios humanizado, ¿no? Tal cual nosotros. Creemos que Él piensa como nosotros y es más, tenemos que tratar de demostrarle quién es más fuerte y quién tiene la razón. Por más de que en contraposición a ello le buscamos ansiosamente y buscamos su perdón y buscamos su amor, etcétera. Entonces esa disociación hace creer que la salvación es algo que tenemos que alcanzar. De hecho, un curso nos propone de que todos somos salvos, ¿no? De que nada de esto ha ocurrido y que en realidad nunca hemos dejado la casa más que en esta idea del sueño. Pero ¿cómo tratamos de traer esa idea a mi cotidianidad de vida, ¿no? ¿Cómo puedo vivir en paz o por lo menos pretender vivir en paz con tantas cosas que ocurren a mi alrededor, ¿no? Entonces, o me enajeno del mundo y me hago el que nada de esto está ocurriendo, que tampoco es la idea, o simplemente me doy cuenta de que es una percepción mía, que se origina en algo no resuelto, ¿no? Y ese algo no resuelto también tendemos a confundir de que, bueno, son mis problemas personales, ¿no? Son los conflictos que yo tengo desde mi niñez y mucho más
Más antes todavía, que me quieren hacer sentir especial y que pareciera que tengo que resolverlos, ¿no? Pero resolverlos en la forma, desde la forma. Entonces sigue un proceso de negación de la verdadera salvación, por más de que haya asumido un rol espiritual, ¿no? Quiero sanar mi mente desde la mente enferma. Pero ¿cuándo realmente ocurre la salvación? Cuando aceptamos que no podemos separarnos de nuestra fuente, que esa realmente es una loca idea. Entonces ahí empieza a trastocarse la idea que tenemos de Dios, ¿no? Y empieza a tener consistencia el hecho de que, pucha, pues si yo sigo creyendo de que si Dios es una persona que me juzga, entonces, ¿qué idea tengo de Dios? Si creo en un Dios castigador, entonces, ¿qué idea tengo de Dios? Y en ese contexto, ¿merece todo mi amor, todo mi respeto? Entonces empiezo a darme cuenta que eso es incongruente con él. Y voy cambiando la idea que tengo de Dios. Y es ahí donde me doy cuenta que de lo único que tengo que salvarme es de creer que puedo ser algo diferente de lo que Él es. Bueno, más claro, imposible. Igualmente, bueno, aquí hemos dejado todos los contactos del maestro Rodrigo Calderón desde Bolivia, en el mundo de la forma nos acompaña. Tiene ya 5 años con lo que es la extensión y compartir pues todo lo que es el aprendizaje y comprensión del curso de milagros. Nos está hablando de la lección 69. Mis resentimientos ocultan la luz del mundo de mí. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Te honro, te bendigo. Gracias. Gracias, gracias maestra, qué hermoso volver a estar contigo. Siempre es grato saber de ti, compartir con tu programa y bueno, pues bendiciones a todos los hermanitos. Un saludo grande y amor, amor a rodales para todos. Gracias. Amén. Bendiciones, Katy García de Cuánticamente. Hasta la próxima. Chao.